Cuenta la leyenda de los antiguos aztecas que cuando los dioses tenían que sacrificarse para el nacimiento del sol, Xolotl, gemelo de Quetzalcóatl, hizo hasta lo imposible para no morir. Primero se escondió entre el maíz convirtiéndose en una planta de 2 cañas. Cuando lo descubrieron, corrió hacia un maguey, tomando la forma de una penca. Al final, no tuvo de otra más que aventarse a los canales del lago de Xochimilco, convirtiéndose en un ajolote, dando origen a este curioso y peculiar anfibio endémico de México. Y bueno, de hecho su nombre deriva del náhuatl y significa juguete de agua o monstruo acuático, porque me parece que tenía una relación como hermano el feíto a comparación de Quetzalcóatl, ¿no? La gran ave emplumada y él era el hermano feíto y por eso lo arrojaron al agua y algo así va la relación del mito, del por qué se llama ajolote. Y bueno, ahí deriva su capacidad de metamorfosis y por qué se mantiene como larva. Axolotl, el monstruo de agua, tiene la capacidad de mantenerse en un estado larvario, en una condición conocida como neotenia, dejando así su metamorfosis incompleta. Su color puede ser albino o hasta negro, mide en promedio 25 centímetros, puede vivir de 10 a 15 años y es endémico del Valle de México. Xochimilco se convirtió por muchos años en su hogar. Lamentablemente, la población de ajolotes ha disminuido considerablemente, al grado de estar en la lista roja de especies a punto de desaparecer, debido a que su territorio se ha reducido. Toda la vida la pasa en el agua, por ello sufre ante la desecación de lagos y por supuesto la contaminación doméstica e industrial en su hábitat, un problema que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza que pone en riesgo a este anfibio. Agrega el comercio ilegal al considerarse que tiene ciertas propiedades curativas. El ajolote es un anfibio, pertenece al grupo de los anfibios, de hecho es una salamandra endémica de México. Esto quiere decir que su distribución se restringe exclusivamente a México, de manera particular al lago de Xochimilco, en el centro del país. Es una especie, se puede decir, emblemática desde el punto de vista de conservación, porque está en graves problemas de conservación debido a la contaminación del lago y también por la introducción de especies exóticas que alteran la trama trófica, las interacciones que hay en el lago y afecta a las poblaciones del ajolote. Ha habido una disminución drástica a lo largo de los años. Es una especie que tiene una historia desde la época prehispánica. Pero el ajolote mexicano ha sido objeto de estudio de científicos, sobre todo en investigaciones biomédicas y fisiológicas, debido a que este animalito raro tiene la capacidad para regenerar los tejidos que ha perdido, por lo que las investigaciones van en torno a conocer el funcionamiento y cuáles son las proteínas que intervienen en el proceso de la regeneración en el caso del anfibio de su cola y otras extremidades. Sus eritrocitos mantienen todavía su núcleo, es decir, no están diferenciados y por ende viajan al torrente sanguíneo, a través del torrente sanguíneo al lugar donde se encuentra la herida. Esto, al momento, se juntan muchas células no diferenciadas que se llaman totipotenciales, que pueden dar lugar a diferentes tejidos o partes del cuerpo. Y bueno, al haber una acumulación, rápido cicatriza la herida y empieza la formación de nuevas, de lo que sea que necesite. Además de esto, no solamente puede regenerar sus tejidos, puede regenerar parte de su médula ósea, parte de su corazón e incluso partes de su cerebro. Y esto se debe a que en su sangre se encuentran los normoblastos ortocromáticos, que a diferencia de los mamíferos, nosotros no los tenemos. Y bueno, por ende, ellos tienen esta capacidad de regeneración. Se dice que los antiguos mexicanos lo consideraban un manjar de los reyes, y algunos consumían la carne de ajolote para curar la tuberculosis y otras enfermedades. De la época prehispánica se conoce que estos organismos se alimentaban, todas las personas que viven en el Valle de México se alimentaban de ellos. Como son animales acuáticos, como te decía, viven todo el tiempo en el agua, pues los capturaban y se los comían. Y esta creencia de que a veces se asocia a que curan enfermedades, sobre todo de tipo respiratorio, pues con muchas otras creencias, como la víbora de cascabel, por ejemplo, es también creencias populares, pero no hay evidencia científica que nos muestre que realmente curan ese tipo de enfermedades. Entre las acciones para conservar al axolotl
es la reproducción de ajolotes en unidades de manejo ambiental para la conservación, al ser fácil la reproducción en cautiverio, además de la creación de santuarios y refugios de estos anfibios milenarios para que los huevos y las larvas se desarrollen. Todas están ya sea en amenaza, en protección especial o en peligro. Y obviamente sí tienen repercusiones, porque si las extraemos de poblaciones naturales, pues estamos impactando a los individuos de poblaciones naturales. Pero hay en algunos países, de hecho, incluso desde el siglo pasado, se llevaron ejemplares a Europa y allá mantuvieron colonias. De hecho, en Estados Unidos también las mantienen. Digamos, en cautiverio se pueden mantener sin necesidad de extraerlas de poblaciones naturales. Científico hay en la Universidad Nacional, en la Universidad Autónoma Metropolitana, están haciendo investigaciones, están reproduciendo a la especie en otros espacios para después reintroducirlos, ¿sí? Pero eso de nada servirá si el hábitat original, natural de la especie sigue contaminada, sigue con esos niveles de contaminación y sigue con especies introducidas. A nivel de manejo del hábitat es retirar o disminuir de manera notable las especies introducidas, las especies exóticas. Por supuesto, reducir el nivel de contaminación del lago. El ajolote actualmente se encuentra dentro de la NOM 059 y esta habla de la conservación de flora y fauna, ¿no? Esto lo tienen como amenazado totalmente. Y bueno, al ser un organismo que se transporta a nivel internacional, está dentro del segundo apéndice de la USN, que es la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, y esta menciona que su población actualmente se encuentra totalmente fragmentada, habiendo individuos en una menor cantidad de 10 kilómetros a la cuadrada, ¿no? Y que pues si se sigue implementando el comercio de estos de forma desmedida, su uso, pues tarde o temprano llegará a estar en peligro de extinción o peor aún, pues extinto. Es axolot, el monstruo de agua, una especie endémica de México y parte de la historia biocultural de este país. Curiosos, raros de aspecto, pero importante para la naturaleza, que merece ser preservado en su hábitat natural.